Una vez me invitaron a comer y pusieron de primero paella, de segundo arroz con colorao, en colorao, y de tercero de postre arroz con leche. Siento que en este domingo pues todo haya sido la predicación, Padre José Manuel, la conferencia Padre José Manuel y la meditación también el Padre José Manuel, pero se dan así las cosas. Arroz de primero, de segundo y de tercero. Estamos a las puertas de la Navidad, ante el misterio de Dios que se hace hombre. Y nosotros en esta tarde queremos escuchar también esa palabra dirigida a aquellos pastores que en el raso de la noche velaban sus rebaños y recibieron el anuncio del ángel, dándoles la noticia de que en Belén de Judea había nacido el Mesías prometido. Escuchamos el Evangelio de San Lucas. Había unos pastores en aquella misma comarca que estaban vigilando durante las velas de la noche y guardando su ganado, cuando he aquí que se puso junto a ellos un ángel del Señor, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron grande temor. Les dijo el ángel: no temáis, porque vengo a anunciaros un grande gozo, que lo será también para todo el pueblo, porque hoy os ha nacido el Salvador, que es Cristo Señor, en la ciudad de David. Esta será para vosotros la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Y de pronto apareció con el ángel una multitud de milicia celestial que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hoy nos ha nacido un niño, dice el profeta Isaías, y cantará la Iglesia durante la octava de Navidad con esa melodía que transpira y te lleva y te eleva a las cosas más altas. Puer natus esse nobis, un niño nos ha nacido. Hoy en la ciudad de Belén nos ha nacido el Mesías y el Salvador. Y es que la fiesta de la Navidad es una fiesta amable, una fiesta que conmueve nuestro corazón de forma profunda en lo más íntimo de nosotros. En el misterio de la Navidad contemplamos la ternura de un Dios que por amor a los hombres, que por amor a nosotros, viles criaturas, que por amor a nosotros, pobres pecadores, viene en la humildad de nuestra carne y se hace hombre. Es algo que la mente humana no es capaz de concebir, ni entender, ni profundizar, ni comprender. Como todo un Dios, sin dejar de ser Dios, entre en nuestra historia, se haga hombre, tome nuestra naturaleza humana, se haga niño y, como un niño que era, verdaderamente hombre, balbucee, gime y ora y duerme entre pajas. Es algo que no somos capaces de comprender. El salto es mucho más que de que simples hombres nos convirtamos en animales o incluso en elementos físicos de la naturaleza. Es mucho más el abismo de que Dios se haga hombre, un abismo infinito, porque Dios infinito es, a que nosotros los hombres nos podamos convertir en animales o en piedras. A veces, por explicárselo a los niños de la comunión, de primera comunión, ya me lo habéis oído también otras veces, les pongo ese ejemplo. ¿Quién de vosotros, por mucho que quisiera a su mascota, para comunicarse con ella y darle su salvación, se haría un perrito, se haría un ratoncito, un hámster, o se haría otro tipo de animal como su mascota para entenderse con él? Nadie, en su sano juicio. Dios ha dado un salto todavía mucho más abismal, infinito, de querer venir a nosotros haciéndose hombre. En la Navidad experimentamos la ternura de este Dios que viene a nosotros y que viene tan amable, tan deseoso, tan atrayente, que se hace niño pequeño.
¿A quién no le atrae un niño pequeño? ¿Quién no le conmueve el corazón ver un niño recién nacido en la infancia? ¿Quién se queda frío ante un niño que llora o sufre o ve pasarlo mal? Este niño es nuestro Dios. Este niño es este Dios que ha venido por nosotros y por nuestra salvación. Es lo que profesamos en el credo, es la verdad de nuestra fe. Por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre. Por nosotros y nuestra salvación se hizo hombre. ¿Dudas del amor de Dios? ¿Dudas de que Dios tenga algo que ver contigo y con tu vida? ¿Piensas que a Dios no le importa los problemas que tú tienes, tus inquietudes, tus esperanzas, tus proyectos, tus sufrimientos? Por nosotros y por nuestra salvación. Por nosotros y por nuestra salvación se hizo Dios hombre, se hizo niño en la gruta de Belén. Es una fiesta entrañable la de la Navidad, porque a todos nos recuerda esa época, quizás la más feliz de nuestras vidas, donde la inconsciencia de la niñez nos llevaba a vivir pues con ese corazón totalmente confiado. No teníamos el problema de buscar el pan cotidiano, no teníamos los problemas de la convivencia que se generan con el roce de las personas, no teníamos las cargas ni las responsabilidades. El niño experimenta esa libertad ante las cosas porque a nada se apega. Y quizás la Navidad viene a evocar en todos nosotros esa infancia, ese momento de nuestra niñez en la que felices, rodeados de nuestros padres y de nuestra familia, disfrutábamos del momento presente como si fuera toda una eternidad, pues no había en nosotros la limitación del tiempo, pues no la concebíamos. Un día era como 1000 años y 1000 años como un día, podíamos decir, y no teníamos el estrés de la vida presente, que nos obliga siempre a estar corriendo, a meditar poco y a pararnos muy poco también. Bien, pues en esta tarde, al contemplar este misterio de Belén, ante el anuncio del ángel, que es hoy la Iglesia, que nos invita a todos nosotros a ir a la gruta de Belén, quiero que vayamos a esa gruta de Belén, pero que vayamos contemplando ese misterio relacionado con la Eucaristía. Adviento, decimos que es aquel que viene, el que está viniendo y el que está llegando. Ha habido un primer Adviento hace 2000 años cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. Habrá un Adviento final cuando Jesucristo nuestro Señor venga en gloria y majestad para juzgar a los hombres. Pero hay un Adviento continuo, el de este Dios que viene a sus criaturas. Y viene de muchos modos y de muchas formas, pero principalmente hay una del todo singular y única. Viene cada vez que se celebra la Santa Misa, pues aquí en nuestros altares Dios está, aquí está Dios. Y como en la gruta de Belén, también sobre nuestros altares nace místicamente, sacramentalmente, el cuerpo y la sangre de Cristo, por el milagro de la transustanciación. El misterio de Belén y el misterio del Calvario, el misterio de Belén y el misterio de la Eucaristía, la cueva de Belén y nuestros altares y nuestros sagrarios están íntimamente relacionados. No podemos separar, no conviene el misterio de la encarnación de Dios y el misterio de la redención, porque Él tomó carne, se hizo hombre, para morir por nosotros en la cruz. Quizás la forma de celebrar la Navidad, esa belleza y esa inocencia del niño Dios entre pajas, los cánticos de gloria que entonamos, la festividad humana que celebramos, nos haga perder un poco la orientación hacia el Calvario. Pero no acertaríamos a comprender el misterio de Belén, del nacimiento del Hijo de Dios, si no lo miramos en esa meta final que Cristo nuestro Señor, al entrar en el mundo, se propone. Le dice al Padre, tomando el Salmo,
en la carta a los Hebreos: tú no quieres sacrificios ni oblaciones, pero me has dado un cuerpo, y yo digo, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Con esas palabras del Salmo, la carta a los Hebreos, San Pablo interpreta el misterio de la encarnación. Un Dios que se hace hombre, que toma nuestra naturaleza para morir por nosotros en una cruz y ofrecer al mismo tiempo un sacrificio verdadero con un valor infinito que nos redimiese de la culpa. Bien, primer punto. El sacramento es fruto del trigo y en Belén se siembra un primer grano de trigo que dará un fruto de vida eterna. La Eucaristía fue sembrada en Belén y Belén, dicen los exegetas, significa la palabra casa del pan. El pan se forma del trigo sembrado que como semilla ha de pudrirse para germinar y hacer brotar la planta y después su espiga, y esta recolectada, pasada por el molino, ha de hacer la harina de la que se forma ese pan. El trigo se siembra y es necesario depositarlo en tierra y es preciso que germine, que madure y que después de segado se muela para hacer de él pan de la vida. Hoy Jesucristo en la noche de Belén también es depositado en medio de aquellas pajas de un pobre pesebre, pues no había posada para él en la ciudad de Belén. Y allí entre animales, el Hijo de Dios, Señor del mundo y Creador de todas las cosas, postrado en el suelo, nace con el cuidado y la atención de aquella madre. Al nacer hoy sobre la paja, el Verbo de Dios prepara ya su sacramento, el sacramento de la Eucaristía que resumen todos los misterios de su vida, pues en él se resume todas las virtudes, todos los milagros, todas las acciones y todo el propósito de nuestro Señor. Podemos decir, y con razón, que Jesucristo vino al mundo para hacerse Eucaristía y dársenos como alimento de vida eterna a cada uno de nosotros. Él venía a unirse a los hombres y se unió, haciendo que su naturaleza divina se uniese a una naturaleza humana. Perfecto Dios, perfecto hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Mientras Jesucristo vivió con nosotros en este mundo durante 33 años de vida peregrina, Él se unió a nosotros mediante sus gracias, sus ejemplos, sus méritos, sus obras, sus milagros. Pero en definitiva todo eso era para preparar la institución de la Eucaristía, donde Él se une particularmente con cada uno de nosotros para darnos su misma vida divina. En la comunión yo puedo decir que es Belén, que Jesús nace en mí, entra dentro de mí y con el misterio de la gracia, en vez de ser transformado ese alimento en parte de mi cuerpo, soy yo el que me convierto en parte de Jesucristo. Este es el pensamiento divino, este es el objetivo que se propuso Dios al venir al mundo. Unión de gracia por medio de los misterios de su vida, unión de cuerpo y persona en la Eucaristía, preparando así la otra unión que se consumará en el cielo, donde en la gloria seremos uno con Dios. Este trigo celestial que se siembra en Belén en aquella noche santa de la Navidad es el pan de la Eucaristía. Ved a Jesucristo sobre las pajas, esta paja pisoteada, esta paja triturada, que representa la humanidad, a esta humanidad herida por el pecado, a esta humanidad necesitada de salvación, a esta humanidad que necesita de perdón, de misericordia y de salvación. Jesucristo, como grano de trigo enterrado,
sobre aquellas pajas de Belén, levantará al hombre a la dignidad de la divinidad. Nos hará como dioses, nos hará partícipes de la vida divina, humillándose Él, abajándose Él, postrándose Él. Es lo que en el concepto de la teología católica llamamos la kenosis, el abajamiento, la humillación de Dios. Ved ya preparado este grano divino, y serán regadas estas semillas con las lágrimas de ese tierno niño. Son bellísimas las poesías, las canciones, los villancicos de la Navidad. Tanta ternura que expresan, tanta contemplación de ese misterio, de ese niño cuyos ojos nos embelesan, pero de ese niño que llora de frío, que llora de soledad, que llora ante la cerrazón de los corazones por los cuales Él vino a salvarse. Belén se halla situado sobre una colina que mira hacia el Calvario, y así como la espiga de trigo, cuando ya está cerca la siega, se inclina, así también desde Belén el Verbo de Dios se inclina hacia el Calvario, pues nace para morir por nosotros en la cruz. Nace para ofrecerse como sacrificio en el Calvario. Nace para inmolarse y ser triturado por los sufrimientos de la pasión y de la cruz. Los magos de Oriente, aquellos que vinieron a adorar al Niño Dios, representan aquellas almas elevadas, espirituales, de vida interior, que buscan el alimento en este pan de la Eucaristía. Así canta la antífona del Magnificat del Día de Reyes. Currum magi ad regalis nunciam. Corren los magos a las nupcias reales, a este banquete que Dios nos ha preparado, siendo Él nuestra propia comida, siendo Él nuestra propia vida. Eucaristía, sacramento, Belén. Eucaristía, sacrificio, Belén. Porque el que nace en Belén es un tierno corderillo. Así le llaman tantas poesías y villancicos en la Navidad al Niño Dios. Porque está en un establo. ¿Y quién está en el establo? El buey y la mula. Pero sobre todo está aquel Niño Dios que será señalado como Juan, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo asume esa realidad de Cordero cuando se entrega por nosotros y afirma: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por vosotros. Este sacrificio que Cristo ofrece al lado de su Madre Santísima y que a los 40 días de su nacimiento conoce, sabe que va a ser ofrecido, que va a ser sacrificado, y aquella bendita mujer, llena de gracia, la Inmaculada, conocerá que el fruto bendito de su vientre, aquel cordero que ella llevaba entre sus brazos al templo, será inmolado en sacrificio por el pecado de la humanidad. Nuestra Señora, como aquella madre del cordero, irá alimentando con su leche pura y virginal a este corderillo, hasta que llegue el momento de ser degollado, de ser ofrecido en sacrificio en el monte Calvario. Belén nos habla de Calvario. Belén nos habla del misterio de la cruz. Belén nos habla del misterio de este amor de un Dios que se ofrece por nosotros. ¿Qué es entonces lo que nos atrae tanto de este misterio de la Navidad? Pues que aquel que nació en Belén sigue renaciendo sacramentalmente en la Eucaristía sobre nuestros altares. Cada vez que nosotros vamos a la Santa Misa, estamos escuchando la voz del ángel por medio de su iglesia. Venid a Belén. Hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y es en este Belén del altar donde podemos recibir el pan de la vida.
En una catequesis, el Papa Benedicto XVI hablaba de esta relación entre Belén y la misa, Belén y la Eucaristía, y este acontecimiento que no es simple un recordatorio del pasado. Las fiestas de nuestra religión, las fiestas cristianas, no son simplemente una evocación de algo pasado que ya no tiene nada que ver con nosotros en el presente. En la liturgia, el hoy se hace actual y hoy Dios actúa y Dios salva y Dios obra y Dios renace y Dios viene a nosotros. Decía su santidad, con la liturgia navideña, la Iglesia nos introduce en el gran misterio de la Encarnación. La Navidad no es un simple aniversario del nacimiento de Jesús, el cumpleaños que dicen ahora sí los más cursis, es algo más. Es celebrar un misterio que ha marcado y sigue marcando la historia del hombre. Dios mismo vino en persona a habitar entre nosotros. Dios mismo se hizo uno de nosotros. Un misterio que afecta a nuestra fe y a nuestra existencia. Un misterio que podemos vivir mediante la celebración de la Sagrada Liturgia, donde somos transportados desde la realidad terrena a las realidades sobrenaturales y celestiales. Ese es el significado, el sentido de la liturgia, donde somos nosotros transportados a esos misterios para que hoy podamos participar de sus gracias. El adverbio hoy, dice el Papa Benedicto, aparece con frecuencia en las celebraciones navideñas y se refiere al acontecimiento del nacimiento de Jesús y a la salvación que la encarnación del Hijo de Dios vino a traer. En la liturgia, este acontecimiento supera los límites del espacio y del tiempo, se vuelve actual, presente, su efecto perdura, a pesar del paso de los días, de los años y de los siglos. Al indicar que hoy nace Jesús, la liturgia subraya que este nacimiento afecta e impregna toda la historia. Sigue siendo también hoy una realidad a la que podemos llegar precisamente a través de la liturgia. La celebración de la Navidad nos renueva la certeza de que Dios está realmente presente con nosotros, todavía carne y no solo lejano. Aun estando con el Padre, está cercano con nosotros. Ese niño nacido en Belén, Dios se ha acercado al hombre. Nosotros lo podemos encontrar ahora, en un hoy que no tiene ocaso. Así la Navidad se nos presenta como un acontecimiento eficaz para nosotros. Y en ese sentido, por eso nos preparamos durante las 4 semanas del Adviento, para que esa gracia que el Señor quiere concedernos por su nacimiento se realice en nosotros. De todos vosotros es conocida esa historia de Teresita, del niño Jesús, de Santa Teresita, una niña muy sensible, muy delicada, quizás dominada mucho por su susceptibilidad, por ser demasiado sensible. Y en una noche santa, la noche de Navidad, ella experimenta su primera conversión, donde dice que Dios la ha hecho fuerte porque ha podido vencer esa forma de ser tan sensible, caprichosa, infantil, ante un acontecimiento casi vil del día a día que aconteció en la Nochebuena con su padre y con sus hermanas. Y Teresita es fortalecida milagrosamente con esa gracia de la Navidad. Y por eso también nosotros hemos de poner nuestra mirada, nuestras esperanzas en que esa noche santa de Navidad se nos comuniquen también esas virtudes de Cristo por los méritos de su nacimiento, para que también nosotros nos veamos fortalecidos en la voluntad de luchar contra el pecado, en la voluntad de amar a Dios sobre todas las cosas. Belén, sacramento de la Eucaristía,
trigo santo, alimento de vida. Belén, donde nace el corderillo que se ofrecerá como sacrificio. Belén, que da comienzo a la presencia de Jesús, que se perpetuará hasta el final de los siglos en la Eucaristía. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque se hizo carne, pudo hacerse Eucaristía para nosotros, y así quedarse bajo los velos sacramentales en nuestros sagrarios oculto a las miradas y al acontecer de los grandes de la historia, pero presente y muy cercano para todos aquellos que aman a Jesucristo y tienen el sagrario en el centro de sus vidas y tienen la Eucaristía en el centro de sus preocupaciones y tienen al sagrario como el centro de todas sus vidas. En Belén comienza el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que habita en medio de nosotros, a estar. El Verbo se hizo carne y en este sacramento el Verbo no solamente se hace carne, sino que haciéndose carne se hace también Eucaristía, pan de los ángeles, su cuerpo y su sangre como alimento para nosotros. Se hace pan para que lo podamos comer sin repugnancia. Se hace pan para que lo recibamos con la necesidad que tenemos también de comer el pan cotidiano que nos sustente cada día. Se hace pan para que nos acerquemos a Él y con humildad, como Él se ha hecho humilde, nosotros le recibamos. Belén y presencia eucarística son muy similares. Las formas de estar de Jesús en Belén como en el sacramento de la Eucaristía. Allí toma carne, pero aparece como un niño. Oculta su divinidad al tomar nuestra naturaleza humana. Reprime su omnipotencia al aparecer como un niño indefenso. Y toma el modo de vida para sí, para su madre y sus discípulos, de la pobreza. Allí en Belén no hay más que silencio, pues aquel Dios que había hablado por los profetas, en Belén no sabe más que balbucir y lloriquear como hace un niño recién nacido. En Belén hay recogimiento, pues todo queda en aquella intimidad de una madre, de un esposo, de un niño recién nacido, acompañado simplemente con el calor, no humano, sino aquel calor animal de un buey y de un burro. En Belén Jesucristo toma su modo de vida, que durará 33 años, el modo de mortificación. Jesucristo, que sin tener necesidad, quiso hacer penitencia por nosotros y nuestra salvación. Y allí, dentro de aquel misterio, de aquel niño que aparentemente nada es, un misterio de sacerdocio eterno, donde ese niño, en ese misterio de la Navidad, intercede por nosotros los hombres como sacerdote eterno. Y así está Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Así está Jesús en nuestros sagrarios. Aquí oculta ya no solamente su humanidad, su divinidad, sino también su humanidad. Canta el Aquinate, Santo Tomás, en su himno. Canta y dice que en el misterio de la Eucaristía no solamente Dios oculta su divinidad como en la Encarnación, sino que también oculta su santa humanidad. Aquí Cristo se presenta totalmente débil e impotente. ¿Qué puede hacer Jesús en la Eucaristía? Expuesto a los sacrilegios, expuesto a los maltratos, expuesto a las irreverencias, expuesto a la falta de devoción de sus hijos y de sus fieles, de sus sacerdotes, tantas veces como carniceros, como tuvo esa revelación el Padre Pío, de Jesús quejándose ante aquellos sacerdotes que celebraban la misa de forma poco reverente, poco piadosa, poco cuidada. Y Jesús obedece, Jesús se somete, y ante el sacerdote más santo como ante el sacerdote más indigno, a las palabras «Hoc es enim corpus meum», baja del cielo y transforma
esa sustancia de pan, toda ella en sustancia de su cuerpo y de su sangre, en el pan de la Eucaristía, en el sacramento de su amor. Así Jesús se presenta también en la Eucaristía pobre. ¿Qué elemento adoramos en la Eucaristía? Un trozo de pan. Aquí en Toledo, que tenemos esa custodia tan hermosa para el día del Corpus, ¿verdad? Y muchas veces pues uno escucha, ve las actitudes, ¿no?, de esa mala formación, ¿no?, donde parece que la gente lo que quiere ver es la custodia. No, la custodia es chatarra comparada con el misterio que nosotros adoramos, porque lo verdaderamente adorable es ese trozo de pan que la fe nos dice que es Dios, que es Jesucristo, y eso es lo que nosotros adoramos. Aquella joya humana que puede ser esa custodia magnífica de oro y plata, para nosotros es despreciable, porque lo que lleva es lo que nosotros amamos, a Jesucristo sacramentado. Pero bien es cierto que somos la risa del mundo. Mirad a esos cristianos, ¿a quién adoran? Un trozo de pan y dicen que en ello está Dios. Están locos, han perdido el juicio, pero así es el misterio de nuestra fe. Jesucristo coge la pobreza y depende de todo de nosotros, de los donativos de sus fieles, para construir las iglesias, para tener las cosas del culto, de nuestra generosidad. Y así Jesucristo se hace presente en las catedrales e iglesias y abadías más impresionantes, en medio de las solemnidades y excelencias que el hombre pueda crear, como en la humilde más capilla, perdida en medio de la selva, con unos pocos palos, pero donde está un sacerdote que consagre, que realice y celebre la Santa Misa. Allí Jesucristo está y toma la pobreza, haciéndose del todo dependiente de nosotros. ¿Y cómo está Jesús en el sagrario? Está como en el Belén, silencioso, está mudo, no dice nada, no puede hablar. Habló durante 3 años en su vida pública, pero en el sagrario Jesús está mudo, silencioso, en recogimiento. Belén se continúa en la Eucaristía, Belén se continúa en nuestros sagrarios. ¿Y qué hace Jesucristo en el sagrario? Continuar su estado de víctima por nuestra salvación, por nuestra redención. Es fruto del sacrificio, es fruto de la Santa Misa, es fruto de esta renovación incruenta que es la celebración de la Eucaristía, y Jesucristo perpetúa esa inmolación en nuestros sagrarios. Así como en Belén Jesucristo estaba intercediendo como sacerdote eterno por nosotros, aquí también en el sagrario Jesucristo intercede por nosotros. Esa imagen que me conmueve, preciosa, del Hijo delante del Padre, levantando sus brazos orantes, mostrándole al Padre Eterno las llagas de su pasión, que quiso quedarse con ellas para recordar al Padre su amor por nosotros, para detener la cólera divina por nuestros pecados, para obtener del Padre de las misericordias perdón y clemencia sobre la humanidad pecadora. En Belén comienza también el culto a la Eucaristía, porque sus primeros adoradores serán los mejores adoradores. En Belén adora a María Santísima, y aquella que es la primera y mejor adoradora de Dios, adora al que es el fruto bendito de sus entrañas, pero que sabe que al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Y María, con la fe más viva y perfecta, con el amor más ardiente, se ofrece de todo corazón, junto con Él, al Padre Eterno, rindiéndole cantos de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de petición, reconociendo a aquel niño, fruto bendito de sus entrañas, al mismo Hijo de Dios y al Salvador. No podemos vivir el Adviento, no podemos vivir la Navidad sin estar con María, sin unirnos
a ella, porque ella es la que nos puede llevar a comprender el misterio de este Dios, que siendo Dios y sin dejar de ser Dios, se hace hombre, se hace niño por nosotros. Y junto con María, ¿quién está? El glorioso patriarca San José, su padre adoptivo, su custodio virginal, San José bendito, primer adorador después de María Santísima. La fe de San José es su virtud. Dichoso porque ha creído, como María es también dichosa porque ha creído. Y junto con María y con José, ¿quién vienen? Las gentes sencillas, aquellos hombres rudos de campo que eran los pastores, y aquellos grandes magnates, magos y científicos venidos del Oriente. Los magos le ofrecen sus mejores dones, oro, incienso y mirra. Los pastores que le ofrecen sus pobres corazones, porque poco tienen para ofrecerle, pero le ofrecen lo que Dios quiere, un corazón rendido, un corazón sincero, un corazón amante que corresponda a este amor que Dios nos ha manifestado. Así nos lo dicen los evangelios. Encontraron al niño con María, su madre. Y finalmente la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Allí en Belén se darán cita gentes de toda condición y allí a Belén irá también el corazón de toda la humanidad y de todos los católicos en la noche santa de la Navidad. Así también en la Eucaristía, en la celebración de la Santa Misa, se reúnen todos los hombres venidos de Oriente y de Occidente, reunidos como el nuevo pueblo de Dios, la familia de los hijos de Dios, en torno a este misterio de la Eucaristía, de este Belén que se renueva para nosotros, de este renacer en la Eucaristía de Cristo, hoy para nosotros y cada uno. La Iglesia nos invita a la misa y a la adoración. Allí tenemos en la misa y en la adoración el Belén, el Calvario y el cielo. Y así, ahora cuando estemos delante del Señor considerando estas cosas que hemos dicho, consideremos el misterio de Belén, el misterio del Calvario y el misterio del cielo, de la gloria eterna. Todo como en un progreso creciente hasta que se nos manifieste la grandeza, la gloria, la majestad de Dios nuestro Señor, cuando al salir de este mundo, Dios lo quiera, podamos llegar a contemplar a Dios cara a cara. Que el niño Dios nos traiga esas gracias en virtud de su nacimiento que necesitamos para crecer en santidad, en servicio de Dios, en amor a Él. Que así sea.